Voy a pedirles que se pongan de pie y yo les doy la bienvenida a todos los que nos visitan. Si lo es por primera vez, segunda vez, ha estado aquí en estos días que salimos nosotros, pues deseamos que el Señor nuestro Dios le bendiga abundantemente. Amén. Hoy voy a predicar del capítulo número 1 de Isaías, verso 18 al verso 21. Y de ahí vamos a concluir este plan de púlpito de todo este mes donde se ha estado hablando de la gracia, el amor, el favor de Dios para con todos nosotros y que Dios nuestro Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios que hoy miro a la hermana Ruth cantar aquí arriba. Qué bueno que la pusieron a cantar, ¿verdad? Creo que dentro también de lo que es el ministerio del canto y de la música, tenemos un orden y aquí todo lo hacemos por orden, ¿eh? No solamente es por influencia o por simple y sencillamente relación, no, todos aquí se hacen orden, amén. Entonces me da gusto que ella haya cantado hoy aquí y que haya adorado a Dios con su canto, amén. Vamos todos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Isaías capítulo número 1 y verso 18 al 21, que dice así para la gloria y honra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si queréis, escuche bien esto, si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 21 declara: como te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia en ella, habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. O sea, Dios hace una pregunta y le dice a su amada ciudad, donde estaba la gente de él: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? La iglesia, hermanos, tiene que entender esto. El pueblo de Dios tiene que entender esto. El Señor tenía un pueblo, una ciudad. Él tenía gente que obviamente un día lo dejó, lo abandonó, se fue de él. Pero gracias a Dios, Dios y su misericordia nunca han faltado. Amén. Vamos todos a orar. Amado Dios, venimos ante tu presencia y te agradecemos tu infinito amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio y la bendición de estar en este lugar, Señor, donde se ama la grandeza de tu santidad, donde se adora la pureza y la grandeza de tu nombre. Gracias por este privilegio y bendición, Señor. Ahora que hemos cantado y traído nuestra ofrenda y diezmo delante de tu presencia, manifestando nuestra obediencia a ti, Señor, te suplicamos al haber leído tu palabra, que tú nos hables a través de ella, que tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas y nos instruyas, para que nuestra vida sea enteramente perfecta, solo para buena obra delante de ti, Señor. Dios, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, bendice nuestra vida ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Hoy en este día el título de la predicación se llama, es una pregunta: ¿cómo puedo estar a cuentas? ¿Por qué? Porque el versículo 18 decía claramente que Dios nuestro Señor está haciendo una invitación. ¿A quién? A su pueblo amado, a la gente que Él obviamente había amado, a la gente que Él había favorecido, a la gente que lo había abandonado, que había partido de con Él. Y Dios les dice a ellos: vengan ahora, razonemos en esto y estemos a cuentas. Y eso es lo que yo le voy a predicar. Ahora, todos nosotros debemos de entender una cosa en verdad, que no hay un solo pecado en la vida de un individuo en este mundo que el hombre pueda obviamente lavar por sí mismo. No hay una sola iniquidad que uno mismo se pueda justificar. Pero gracias a Dios, que Él en su amor y su misericordia, Él siempre ha tenido en su corazón el deseo de hacer obviamente misericordia con la humanidad. Desde el tiempo del principio hasta el tiempo del fin, una cosa va a distinguir a Dios y es obviamente su santidad, pero también su gran amor, su infinita bondad en favor de la creación que Él más ama.
Si el Señor nuestro Dios no hiciera hoy claramente una distinción entre las bestias de los campos, las aves de los cielos, los peces de la mar y los seres humanos, entonces nosotros no tendríamos razón, ni ocasión, ni nada que nos motivara a ser fieles a Dios. Porque Dios simple y sencillamente en su favor, Él buscaría el bien de todo. Pero nosotros debemos entender que dentro de toda la vasta creación de Dios, no hay nadie tan favorecido como la humanidad. No hay nadie tan digno del amor de Dios como nosotros. ¿Por qué? Porque solamente nosotros, los hombres y las mujeres, fuimos creados por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Y Dios nuestro Señor siempre ha mostrado su favor para con nosotros. Simple y sencillamente es verdad que un día Él liberará a toda esta creación, pero la va a liberar obviamente llevándonos a nosotros por delante. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10, el apóstol declara una gran verdad, y lo que él declara que nuestro Señor y nuestro Dios, Él con su gran amor y con su misericordia ha hecho cosas tan imprescindibles que a nosotros, los que antes no éramos su pueblo, ahora Él nos llama y nos hace su pueblo. Antes que nosotros no lo buscábamos, Él vino y nos buscó. Ciertamente todo esto es para que entendamos, o como dice Romanos 8, 18 en adelante al 21, la palabra de Dios nos enseña que un día la aflicción y el sufrimiento que estamos pasando, un día se quitará y Dios nuestro Señor nos llevará al cielo. Lo que el apóstol Pablo enseña y dice que un día la gloria venidera para nosotros será tan grande que va a ser la causa de la liberación de toda esta vasta creación. Por eso enseña y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera, obviamente, que en nosotros ha de manifestarse. Ahora escuche el verso 19 y 20. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, Dios nuestro Señor libertará a toda la creación, pero no sin llevarnos a nosotros a la cabeza. El favor, la misericordia, la compasión de Dios, la bondad de Dios es tan grande. Por eso el verso 20 declara, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. El verso 21 declara, porque también la creación misma, escuche bien, será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Aún la creación. Pero insisto, que nada es tan favorecido como nosotros, la humanidad. Nosotros somos la causa de que un día las montañas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que ha sido creado, sea libertado de la corrupción. Porque el diablo no solamente afectó, hermanos, a Adán y a Eva, afectó a toda la creación con su rebeldía. Pero Dios nuestro Señor, que es muy bueno, muy grande y muy maravilloso, todo esto Él lo hará por causa de nosotros. Hoy una cosa tenemos que tener por cierta, de que la pregunta que se hace en el título para que esta predicación sea predicada y recibida es: ¿cómo puedo estar a cuentas con Dios? ¿Cómo puedo hacerlo entonces? Y Dios no lo puso de una manera muy complicada, ni lo puso de una manera oculta. Dios ahora lo ha revelado a través de los miles de años por su palabra, la manera y la forma más sencilla para que el hombre pueda llegar a Él. A través de un camino nuevo, de una puerta abierta y un corazón que siempre nos está anhelando. Estas palabras las conocía David. David, cuando un día pecó él, como dice el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, pecando con Betsabé, llevando a cabo en su vida un pecado de adulterio, dando muerte a Urías Eteo, que era uno de sus mejores guerreros, esposo de Betsabé, él creyó que ocultaba su pecado, pero Dios obviamente lo conocía. Hasta que un día Dios le manda a él, obviamente al profeta, para que cuando el profeta viniera, el profeta Gad, y le comienza a decir a él: mi señor, un hombre tenía una corderita. Vino otro hombre y más fuerte que él la tomó y se la llevó.
Y obviamente lo despojó. ¿Qué crees tú que ese hombre merece? Y David dijo, ese hombre merece pagar 4 veces lo que ha hecho y con ello también la muerte. El profeta Gad le dice entonces a él, ese hombre eres tú, Señor. El que ha hecho esto eres tú. Y él entonces supo que Dios conocía su pecado, que sabía la maldad. El profeta le dice, 3 cosas te van a venir a ti. Dios dice que necesitas escoger una de ellas. Vas a ser asediado por la espada, por tu enemigo, te perseguirá y te hará mucho daño. Ellos tendrán autoridad sobre ti y dice, y ellos traerán calamidad al pueblo. O simple y sencillamente una peste que va a venir en virtud obviamente del deseo de Dios para hacerte conocer el mal. Y dice la palabra de Dios que David solo contestó, yo deseo ser juzgado por Dios porque en Dios hay mucha misericordia. Y eso obviamente lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, en el último capítulo, del verso 24 en adelante, o sea, capítulo 24 y verso 24, cómo Dios nuestro Señor le da a David la bendición. Y solamente por un sacrificio, porque Él le ordena al profeta ahora, ve y dile a David que compre la era de Arauna. Una era el lugar donde se aventaba el trigo y se limpiaba, se separaba la paja del grano. Y dice, ve y compra esa propiedad. Una era como un lote, para que usted me entienda. Y dice, cuando la compres entonces, ofrece a Dios un sacrificio, un holocausto. Arrepiéntete delante de Dios, dale a Dios esa ofrenda y Dios hará cesar la mortandad en el pueblo. Y cuando viene David a Arauna, que era rey también de la gente obviamente de Edom, dice la palabra de Dios que este hombre al ver al rey le quiso dar todo para que él tuviera para ofrecer el holocausto. Pero David le contesta a este rey geteo y le dice, no, yo no voy a hacer nada ni ofrecer nada a Dios que no me cueste. A él le costó el dinero, le costó comprar los animales, pagar por la era, y obviamente Dios se agradó de ello. Pero hoy Dios nuestro Señor no está buscando absolutamente nada de nosotros de esta manera. Nadie puede venir a Dios y decir, Señor, voy a comprar tal tierra, voy a dar tal ofrenda, voy a traer tal diezmo, voy a traer tal cosa y la voy a regalar a este ministerio y con eso me vas a dar de tu perdón. ¿Sí me entiende? Hoy Dios nuestro Señor ha exaltado mucho más su misericordia y Dios en su favor ha hecho cosas mucho más excelentes para nosotros, un pueblo que ahora vive por gracia. Por eso el Salmo 51 del verso 1 al 7, David dice estas palabras, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, conforme a tu misericordia, en lo que haya en ti, en tu santo corazón, ten piedad de mí. No la tengas por lo que yo merezco. Recuerden que se predicó hace 3 semanas aquí, Él no ha hecho conmigo como merecían mis actos, según el Salmo 103, verso del 10 en adelante. Dios nuestro Señor no ha hecho con nosotros de esa manera. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino como está de lejos el este del occidente o el occidente del oeste, Él ha hecho alejar nuestras iniquidades. Dios es muy bueno. Él obviamente no se acuerda de todo lo que ha hecho, pues lo ha arrojado a lo profundo de la mar. Y David le dice a Dios, ten conforme de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. El verso 2 declara, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Esa es una base, reconocer que uno ha pecado contra Dios, saber que no podemos nosotros engañar a Dios, entender que Él lo conoce todo, que Él en sus perfecciones tiene en nuestro Señor un atributo que se llama la omnisciencia de Dios. O sea, Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Y en sus otros atributos, Él tiene también el atributo de la omnipresencia. Dios está en todas partes, en lo oculto de tu casa, en medio de tu trabajo, en la calle, aún en el carro que manejas. Dios está allí en todas partes.
Y Él tiene otro atributo que se llama su omnipotencia. O sea, Dios es todopoderoso. Así como Dios, pues entonces tiene esto, el salmista le declara al Señor y le dice: tú conoces, delante de ti están mis rebeliones. No hay cosa que yo te pueda ocultar. En el verso 4 declara: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice en su contexto: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en todos tus juicios. ¡Qué tremendo! O sea, si nosotros llegamos solo a comprender esto y a vivir por esta gracia, nuestra vida tiene un horizonte de bendición, hermanos y hermanas, incalculable. El verso 5 declara entonces la palabra del Señor: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El verso 6 declara: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El verso 7, el último verso: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, límpiame, perdóname, reconcíliame contigo, porque tú lo puedes hacer. Una de las cosas impresionantes cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en el capítulo 5 y en el verso número 20, el apóstol Pablo declaró esta gran verdad y dijo que cuando la ley fue introducida dentro de los hombres o en la humanidad, dice que entonces comenzó el pecado a abundar. ¿Por qué? Porque mientras no había ley, el hombre no podía entender de qué o cómo o en qué forma pecaba contra Dios. Pero al ser obviamente introducida la ley, hoy hay muchas personas que creen que hacen algo y creen que lo están haciendo bien porque no conocen. Pero ya una vez que se le dice: no, eso es pecado conforme a la palabra de Dios, esto no es agradable conforme a lo de Dios, entonces el pecado es una realidad allí. ¿Sí me entienden eso? Cuando el apóstol Pablo declara, vea lo que dice el verso 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Quiere decir que cuando se le comenzó a leer a la gente y a dar conocimiento de la ley, ¿cómo? ¿Por qué abundó el pecado? Porque se dieron cuenta que Dios condenaba el pecado de los ojos, el pecado de los oídos, el pecado de la lengua, el pecado de los pensamientos, el pecado de las aptitudes, de las acciones, y por eso comenzó a abundar el pecado. Pero el sinfín, dice él, o más bien claro dice él: pero cuando abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Si el diablo cree que tiene todo para destruir la vida de los seres humanos, Dios lo tiene todo para bendecirla y hacerla prosperar. Alguien de veras va a aplaudirle a Dios en esta mañana. O sea, nuestro Dios es tan santo, nuestro Señor es tan bueno. Si el diablo cree que tiene todas las armas para destruirnos, Dios tiene todo el amor, la bondad y la misericordia para levantar una vida. Dios hoy tiene puertas abiertas, amplias, grandes, caminos nuevos hacia la eternidad, por lo que Él ha hecho en favor de la humanidad. Y eso es exactamente lo que el profeta está hablando en esta porción del capítulo número 1 del libro de Isaías. Isaías simple y sencillamente en el idioma hebreo quiere decir: Dios es salvación. Isaías, un profeta contemporáneo de 4 reyes, él estuvo allá en aquel tiempo enseñando, era un vidente, era un profeta que recibía las cosas de parte de Dios. Por eso en el verso 1 del capítulo 1 de Isaías hasta el verso donde leímos el 18, declara: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días, escuche bien, del rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El reino de Judá, todos sabemos que eran los reinos del sur, con comparación a los reinos del norte, las otras 10 tribus. Pero el reino del sur era obviamente Judá y Benjamín. Y dice la palabra: un día Dios le habló al vidente, al profeta Isaías. Aquel que su nombre es Dios es salvación.
¿Y saben por qué Dios envió a uno que su nombre es Dios de salvación? Porque ese hombre venía con el carácter de salvación, venía con el carácter del perdón, venía con el carácter de la misericordia. Porque Dios pudo haber mandado a otro con otro nombre, tal vez de venganza, de justicia o de juicio. Y creemos por lo que la historia cuenta y los eruditos han podido ellos entender que Isaías no era cualquier personaje. Era un hombre obviamente que era de la clase media alta en aquella sociedad. O sea, para que usted entienda mejor, en alguna forma por su padre Amós, que era pariente del rey Usías, él tenía parentesco obviamente con la realeza. No era un hombre que no conocía las leyes de Dios y que no tenía influencia política o social. Era un hombre bien preparado. Y a este hombre fue el que usó Dios. ¿Para qué? Para enviarlo, para que viniera a su pueblo a decirle al pueblo la gran crisis espiritual que tenía. El gran desfavor que ellos habían hecho delante de los ojos de Dios. Pero también para que les anunciara que en Dios nuestro Señor, en su santo corazón, en lo que es la naturaleza poderosa de Dios, no hay nada más grande que su misericordia y su perdón. Por eso esta visión describe la totalidad de lo que obviamente, hermanos, aparece en los 66 capítulos de este hermoso libro del profeta Isaías, donde Dios nuestro Señor, en su favor, Él a través de actos ordenados de amor y de misericordia, solo busca favorecer a su pueblo que se había desviado. Qué increíble es nuestro Dios, qué grande es nuestro Señor. Este fue el profeta Isaías, se cree el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y el más mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se cree que este profeta, hoy los evangélicos decimos, es el profeta evangélico. Este es el evangelio del Viejo Testamento, porque el profeta Isaías es el que más habla de la encarnación de Dios, de la deidad de Cristo delante de los hombres. Este era un hombre impresionante. Este era un hombre que tenía muchas cualidades, pero lo más importante, que Dios lo había llamado para llevar un mensaje de bendición, de esperanza, un mensaje para que fuera de refrigerio a la vida del pueblo de Judá, el reino del sur, para que supieran que su Dios seguía obviamente con las buenas intenciones de que el final de ellos fuera un final bueno, seguro, un final con esperanza. Y eso es lo que el profeta hace, eso es lo que el profeta les habla. Habiendo pasado obviamente un tiempo de historia, porque algunos escritores dicen que Isaías fue entre los 780, otros 790, y para no equivocarnos, él entre 700 y algo, hasta la venida del Señor Jesucristo, fue cuando este hombre hizo en su ministerio su aparición para hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Pero lo importante es entender cuando viene y dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual él vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de estos reyes. Los reyes obviamente de Judá. Pero el verso 2 dice ahora Isaías poniendo por testigo, como dice Deuteronomios 32 o el capítulo 31 también, él mismo hace esto: oíd cielos y escuchar tierra. O sea, es tan grande lo que él va a anunciar que pone, como un día lo hizo Moisés, al cielo y a la tierra de testigos. Y dice: escuchen lo que voy a decir, den oídos a las palabras que tengo que hablar. Y luego dice: porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Por eso se ganaron ellos esto. Por eso había una sentencia sobre sus vidas, que Dios obviamente no quería que eso pasara. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Dios no toma placer en que una persona sea separado de Él eternamente. Esta es la clase del Dios al cual nosotros servimos. El Dios del que habla este hermoso libro que llamamos Biblia. Él no busca el mal de la persona. Por eso la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo número 2, del verso 1 al 4, la Biblia nos habla claramente que Dios, nuestro Señor, exhortó a través de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo
a que se hicieran oraciones, súplicas, ruegos, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y cuando habla el verso 2 dice por los reyes, o sea, la gente que estaba encumbrada socialmente hablando, aquellos que estaban en eminencia, aquella gente que era importante, para que vivamos de esta manera quieta y reposadamente. Cuando la iglesia entiende este ministerio, la iglesia tendrá mucha paz, porque hacemos lo que es agradable y bueno delante de Dios nuestro Señor. El verso 3 dice, el cual, escuche bien, el cual, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, porque solamente la verdad hace libre a la persona. Y la verdad más grande que hoy la iglesia tiene para predicar a más de 2000 años de la historia es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Y va a haber gente que aún así, ellos determinadamente en su mente y en su corazón decidirán quedarse en el estado donde están. Un estado de rebeldía, un estado obviamente de desfavor para con Dios, un estado que los llevará a la miseria eterna. Pero hoy yo predico y declaro que Dios es amor, que Él es santo, que Él es bueno, que Él no quiere que nadie se pierda, que Él quiere que todas las personas se salven, que Él no quiere condenar a nadie, pero que un día la acción y la reacción de las personas determinarán su estado eterno. Este es el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros predicamos. Volviendo nuevamente al verso 2 de Isaías 1, declara pues entonces la palabra, Dios dijo, yo crié hijos, los sustenté, los vi desde pequeños, cuando no podían hacer nada por ellos. Los alimenté, pero cuando pudieron, tuvieron fuerzas, comenzaron a sentirse ellos con el valor suficiente, comenzaron a independizarse de mí. Comenzaron obviamente a sentirse prepotentes. Dios lo está diciendo, oigan esto, cielos y tierra, porque Dios es el que habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando ellos no eran nación, cuando eran esclavos, cuando estaban en Egipto, Dios los favoreció. Y Dios les dijo a ellos, según en el libro del Éxodo 19:5, cuando Dios les confirmó, si ustedes obedecen mi ley y mis mandamientos, serán sobre todos los pueblos de la tierra mi especial tesoro, la cosa donde pongo mis ojos, mi favor, mi misericordia para ustedes. Y Dios dice que ellos hicieron esto en contra de Él, se rebelaron contra Él. El verso 3 entonces el Señor, a través de una paradoja y simples ejemplos, declara, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene conocimiento de mí. ¡Qué increíble! ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido tanta misericordia, tanto favor, tanto perdón, se pueda olvidar de Dios? Si usted no puede saber lo que yo sentí cuando el Señor me rescató, no lo culpo. Pero desdichado de mí si llego a olvidar por un momento lo que el Señor ha hecho con mi vida. Si yo no logro entender lo que usted sintió inicialmente cuando el Señor lo rescató, no me culpe. Pero desdichado de usted si llega a olvidar lo que Dios ha hecho por usted y por su vida. Cuando Él arrebató, hermanos, todo el mal que nos asediaba, cuando Él quitó de nuestros hombros el peso del pecado, cuando abrió la puerta que no nos daba acceso hacia su amor y sus bendiciones, cuando marcó el camino para que anduviésemos en Él, porque el camino que llevábamos era un camino de muerte. Según Efesios 2:1, cuando estábamos muertos allá en los delitos y en el pecado, cuando éramos objeto e instrumento del diablo, haciendo su voluntad y teniendo la naturaleza de hijos en rebeldía. Lo que Él ha hecho, lo que el Señor nos ha dado.
O sea que a través de esta paradoja y el ejemplo, dice: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste que eso se pase. Alguien podría decir: tengo 50 años sirviendo al Señor y por eso el tiempo ha hecho que yo vaya menguando, que mi vida vaya fluctuando. Y yo no creo eso, amados hermanos. Porque a medida que más vivimos, más sabemos. A medida que más sabemos es porque más conocemos. Y a medida que más conocemos, más tenemos que vivir. Si eso es en la práctica de lo lógico, debe de ser mejor en las cosas de Dios. Estar agradecido cada año que pasa de nuestra vida. Señor, gracias que el diablo no me ha arrebatado de tus manos. Gracias que no le has permitido que arrastre mi vida al hoyo, Señor, cenagoso del pecado, la inmundicia y de la maldad. Alguien de veras está conmigo. Alguien puede gritar gloria a Dios. Amén. Y esa es la verdad. Cuando el profeta está diciendo esto, escuche lo que ahora el verso número 4 declara hasta el verso 7. Oh gente pecadora, pueblo cegado de maldad, generación maligna, hijos pervertidos o depravados, que es la misma palabra. Y luego dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Saben una cosa? El mundo no tiene nada bueno para nosotros. Yo recuerdo que el último miércoles que prediqué que nuestra victoria, según 1 de Juan 5:4, es nuestra fe. La fe es la que vence al mundo, pero una fe no ciega. No, una fe bien puesta en el Señor. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen mi fe es ciega. No, una fe ciega no sabe en qué cree. Una fe bien puesta sí sabe en qué cree, sí sabe a dónde va, sí sabe lo que está haciendo. Y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe en creer que un día Dios se acercó a nosotros, tuvo misericordia y compasión, extendió su mano y nos cubrió con su favor. Y lo que dice el profeta, dice: hijos depravados, me dejaron a mí, se volvieron, me provocaron a la ira. El verso 5 declara, y ciertamente dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Y esto es lo que hoy los que somos del Señor tenemos que entender, que al momento que nos bajamos de su mano, al momento que abandonamos la seguridad y la protección de su favor, según lo que dice el capítulo número 10 de Juan, el verso 28, que mientras nosotros estamos en su mano, nada nos puede separar de sus manos. Pero al momento que nos bajamos, seremos presa fácil. ¿Para quién? Para el diablo, que como león rugiente, según 1 de Pedro 5:7, anda viendo a ver a quien devora. No importa si eres joven o viejo, no importa si eres rico o pobre, no importa si fuiste o no a la high school o eres un total ignorante. Él lo que quiere es perder la vida del hombre y de la mujer. Pero gracias a Dios que Dios hoy todavía tiene sus brazos extendidos. Su corazón todavía palpita amor. Su boca todavía habla misericordia. Él está hoy llamando a la iglesia, al pueblo de Él, que Él ha rescatado, que Él ha bendecido. ¿A qué? A que permanezcamos en ese lugar. En el lugar seguro, en el lugar de su favor. Y a ustedes que están en el pecado, a que salgan de allí. Que huyan de la inmundicia y de la maldad. Ustedes no serán capaces nunca de poder pagar ni por un solo pecado. Pero el precio ha sido ya pagado. El precio ya fue, obviamente, dado. La sangre preciosa de Jesús, según 1 de Pedro 1:18 y 19. No hemos sido rescatados por la plata, el oro. No hemos sido rescatados de ninguna otra manera, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, la cual, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, se dio por nosotros. Por eso Dios hoy llama: estemos a cuentas. Y el estar a cuentas es que no debamos nada al Señor. Que a los que ya nos perdonó, sigamos en este inmenso e infinito perdón. Y a los que no ha perdonado, que vengan. Él quiere razonar contigo. La palabra razonar es como se dice en inglés: let's come together and reason. Hay que razonar aquí. Hay que hablar, hay que entendernos. Y el Señor lo único que quiere decirle a la persona: ven.
No tienes cómo pagarme, pero yo sí tengo cómo perdonarte. Ven, no tienes que ofrecerme, pero yo sí tengo mucho que darte. Alguien de veras recibe esta palabra. Alguien de veras la recibe. Eso es lo que dice la Biblia, amados hermanos. Le digo a mi esposa, me siento muy confundido ahora. Le digo, ¿iré poder predicar? Sí, sí puedes, dice. Andamos confundidos hoy, desayunando a horas que no desayunábamos, despertando a horas que no despertábamos. Y todo. Tuvimos una ardua 2 semanas casi, aprendiendo, hermanos, cosas increíbles. Bonito que Dios después me va a dar oportunidad de poder compartir. Vuelvo al mismo texto y sigo declarando, y escuche usted esto. Lo que dice, ¿por qué querréis ser aún castigados aún? O sea, ¿por qué te quieres ir de mí? Si tu lugar seguro está en mí, tu lugar de prosperidad está en mí. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Cuando encuentro a personas, hermanos que conocimos de tiempo, gente que llegaron y concurrieron por algún tiempo en la iglesia o con los grupos, pero después se retiraron y se fueron. Y los encontramos y nos saludamos. ¿Y cómo está? Bien, ¿no? Mejor que nunca. Y yo en mi corazón en veces quiero abrir mi boca y hablar. Pero el único lugar para estar bien es con Dios. Y la única manera de estar bien con Dios es estar a cuentas con el Señor. Nadie puede ponerse a cuentas con Dios si Él, obviamente, no abre la puerta y nos invita a pasar. Nadie puede estar a cuentas con Dios si Él no pone la mesa y de repente solamente borra nuestra deuda. Es como la palabra de Dios declara en los evangelios de aquellos 2 deudores al rey. Uno le debía 50 denarios, el otro 500. Y vino el de 500 y fue perdonado porque le rogó. Pero salió de allí y encontró a su consiervo que le debía 50 y haciéndolo del cuello le obligó a que le pagara. Y como no tenía cómo pagarle, dice entonces la palabra del Señor que ordenó que lo echaran en la prisión o en la cárcel hasta que pagara el último cuadrante, o sea, el último centavo. Al ver esto, los consiervos fueron y le dijeron al rey de este mal siervo, y el rey lo volvió a llamar otra vez. Siervo malo, yo te perdoné. ¿Por qué tú no pudiste perdonar aquello que era menos? Hoy Dios quiere perdonar. Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué querréis ser castigados? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dando a entender que obviamente un hombre y una mujer sin Dios y su favor no tienen nada para ofrecer. Que desde la cabeza hasta los pies nuestras vidas pueden estar claramente corrompidas. Que no hay nada bueno en nosotros, ni en el cuerpo, ni en el espíritu, ni en el alma, según la tricomatía nuestra, de lo que dice primero a los Tesalonicenses 5, 22 y 23. Pero hoy todo nuestro ser, el que es guardado, y será guardado irreprensible hasta que el Señor regrese, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Él lo ha hecho digno. Él nos ha bendecido. Y cuando habla, hermanos, estas palabras en las versiones nuevas se puede entender. Cuando dice claramente, todo, desde tu cabeza hasta los pies, hay corrupción. No hay nada bueno. No hay nada que tú me puedas ofrecer en verdad que sea suficiente. Y vea cómo Dios nuestro Señor eleva más esto para darle a conocer al pueblo el verdadero error en el que habían caído y la verdadera desgracia en la que estaban parados. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vea el verso 7 hasta donde quería llegar para luego proceder en otros versos. Declara el verso 7, vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, porque Dios no estaba allí. Esto es muy importante. Dios habla y dice, aún vuestra viña, la cabaña en vuestra viña está sola. En la antigüedad, los antiguos agricultores, ahí quédese hermano Jerry, por favor. Ellos cuando tenían sus cultivos de la viña, armaban como una ramada, como una pequeña casita de campaña.
Y ahí velaba el velador, como lo hacen en nuestras tierras cuando el fruto de la tierra está ahí, el maíz. Y van y cuidan las cosechas para que no llegue gente. Hay veladores que están velando que los cultivos no sean robados en verdad. Y cuando ya se acaba la cosecha, esas pequeñas chozas o cabañas quedan abandonadas. Y eso es lo que le dice Dios. Hoy tu tierra no tiene protección. Yo me he alejado de ti. Y todo porque el desfavor tú te lo has ganado. Todo porque el desfavor tú obraste para ello. Y sigue diciendo, ve al verso 8 y dice claramente, dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. El verso número 9, voy a ir hasta el verso 14, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y como Gomorra, hubiéramos sido semejantes. O sea, si Dios en su misericordia no hubiese tenido misericordia de la nación, todos hubieran sido destruidos, como lo fue en Sodoma y en Gomorra. El verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, de escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Enseguida habla el verso 11 y sigo leyendo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No había sacrificio que contentara o aplacara el corazón de Dios. No había nada que la gente pudiera ofrecer si no es en los términos de Dios nuestro Señor. Dios le dice, no quiero. Los sacrificios de ustedes ahora, simple y sencillamente, solo hechos por simbolismo, pero alejados del propósito, no tienen nada que ver conmigo. ¿Entienden eso, amados hermanos? Lo mejor para todos nosotros es estar en comunión y en relación con Dios. Lo mejor para todos nosotros es tomar la providencia de Dios para que nuestra vida sea bendecida, guardada, prosperada. Lo mejor para usted que no es de Jesús y que no tiene parte en su reino eterno, es que tome los términos de Dios en Cristo para que su vida usted la haga prosperar. Dios le está hablando al pueblo, nada puedes hacer que sea significativo, que llegue obviamente a persuadirme para que yo obre en tu favor. Pero yo soy santo y no te quiero cobrar por el pecado, la inmundicia o la maldad. Aunque te has rebelado contra mí, aunque te has ido, yo tengo la apertura de la bendición para tu vida. ¿Entienden estas palabras? Que Dios le hablaba a este pueblo, estoy hastiado, cansado de sus holocaustos, de los carneros, del cebo de los animales engordados. No quiero más ofrendas de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El verso 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaos delante de mí para hollar mis atrios? Esa palabra está increíble. Dice el Señor, ¿quién demandó esto cuando ustedes vienen en vez de hacer algo bueno? Dan afrenta, hollan mis atrios, traen mal delante de mi presencia. El verso 13 dice claramente, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, las lunas nuevas comenzando el calendario lunar, y no tengo mucho tiempo para explicar eso. Pero ellos cuando iniciaba el año recibían la luna nueva y hacían promesas a Dios, ofrendas a Dios. Y dice el Señor, no quiero nada de eso, no más. No busco eso, no busco las cosas tuyas, sino te busco a ti. Busco tu corazón, busco tu intención. Te quiero favorecer yo a ti. Quiero que sigan conociendo y sabiendo que he sido, soy y seré santo para siempre. Que como dice Hebreos 13:8, el Señor es el mismo, el de ayer, el de hoy y para siempre. Y Él no cambia, amados hermanos. De veras, esa alabanza es para el Señor. Dios es lo que le dice, obviamente, a este pueblo que ahora estaba pesumbroso por el pecado. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Qué tristeza que un día el Señor nos hable y diga la mera verdad, el que vengan al culto, el que traigas un sobre, el que pases con una ofrenda.
no es en realidad lo que busco de ti. Lo que busco es tu corazón. Porque si logro tener tu corazón, voy a tener obviamente tus emociones, tus sentimientos y tus acciones. Pero si tengo solamente lo ridículo de lo que es obviamente la religiosidad, no sirve para nada. El venir vestido, bien peinado, con zapatos ilustrados, no sirve de nada cuando nuestro corazón está lejos de Él. El Señor a través de este mismo profeta fue testigo, y por eso el capítulo 13 y el verso 9 lo declara de Mateo, cuando el Señor habla y dice: este pueblo solamente me honra con sus labios y sus bocas, pero sus corazones están lejos de mí. El Señor quiere estar a cuentas. Y Él no quiere cobrarnos, amados hermanos. Nunca nos va a cobrar por lo que ya ha hecho por nosotros. Nunca nos va a cobrar por lo que está haciendo o por lo que Él hará. Igualmente para usted. Pero cuando miramos esto, lo que nos está diciendo la palabra, el Señor dice: yo no puedo sufrir más esto. La iniquidad de vuestras fiestas solemnes, todo el verso 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma y son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Hoy es día que pensemos que lo único que Él quiere, que reconozcamos que Él nos ha amado y nos ha favorecido, que Él nos ha amado y nos ha bendecido, que lo que somos ahora es por Él y lo que hemos de ser seguirá siendo por Él. El verso 15 y 16 declara: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué triste cuando Dios llega a tomar esa determinación con un individuo, una iglesia, una nación. Estaba leyendo ahora que estábamos fuera y compartí una palabra con unos pastores y les estuve hablando lo que el capítulo número 15 del primer libro de Samuel nos habla a nosotros acerca del rey Saúl, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, que fue ungido para ser rey, que tenía todo porque Dios se lo había dado, pero que este hombre vivió en una doble moral, y este hombre fue persuadido por la presión social de la gente para ofrecer holocaustos ilícitos, ofrendas y sacrificios a Dios que no le correspondían. Y después fue también, obviamente, incitado por la gente para no obedecer el mandato de Dios. Y cuando regresa él a casa, Dios entonces manda al profeta Samuel para que le diga que él se había equivocado. Hoy, mis amados hermanos, hoy Dios nuestro Señor quiere que nosotros nos quedemos en el lugar donde Él nos puso. El lugar más seguro es cerca de Él, en sus manos, en su propio corazón. Que entendamos que nada nosotros pudimos hacer, sino todo Él lo hizo, y solo nuestra vida fue recibida en gracia y en misericordia. Y en ese contexto leía yo cuando el rey Saúl venía y oraba y hacía cosas y buscaba la presencia de Dios. Pero dice que Jehová no le respondía por ningún medio a nada de lo que él pedía. Y eso es exactamente lo que este texto dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero el verso 16: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Si usted hoy no ha recibido a Jesús como su esperanza y salvación, no va a haber otro medio, no va a haber otra forma, no habrá manera de que usted perdone. No incurra en el mismo error de gente que hoy llegó a la realidad de la presencia de Dios y que solamente por un consenso social aprendieron a decir: cuando yo llegue allá Diosito sabe. No es Diosito, es un Dios que tiene por estrado la tierra donde Él coloca sus pies. Es un Dios grande, fuerte y poderoso. Es un Dios grande en amor y en misericordia, que hoy quiere salvarte,
que hoy quiere perdonarte, que hoy quiere socorrerte, que hoy quiere ayudarte y que hoy nos recuerda a nosotros que nosotros nada pudimos hacer para tener esta vasta bendición. Y por eso dice, dejad de hacer lo malo, hay que limpiarnos, hay que venir, hay que pedir perdón, hay que acercarnos a Él. Y el verso que leíamos, el 18, voy al 17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y a amparar a la viuda. Y luego el texto que leímos, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, la grana y el carmesí son dos tintes, obviamente, que llegaban a manchar la ropa, que muy difícilmente se podía quitar, como la sangre en las manos de los hombres. Pero Dios dice, dando a entender a través de este simbolismo, no importa que tan grande sea el pecado, si vienes a estar a cuentas conmigo, no vas a tener que pagar por ese pecado, porque no vas a poder cómo pagarlo. Mi pueblo, obviamente, cuando se alejó, Él oró, yo no oí. Él me buscó, no me encontró. Él ofreció, yo no recibí. Él hizo todo y nada pudo Él lograr. Pero hoy dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Y luego declara en el verso, el contexto dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero enseguida el verso 19 declara, si queréis y oyereis y comiereis de la tierra, entonces el bien. Porque si no, el verso 20 declara, si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hoy Dios nos está ofreciendo a los que somos de Él a quedarnos en ese lugar seguro. No hay lugar seguro más grande que en la presencia del Señor. No hay amor más grande que el amor del Señor. No hay misericordia más grande que la misericordia de nuestro Dios. No hay nada mejor que nuestro Santísimo Salvador. Y eso fue la visión que Isaías recibió, lo que él le tenía que decir a Judá, lo que él tenía que hablarle también a Israel, aunque era parte del reino del norte. Y Judá con Benjamín, las dos tribus que se quedaron en la parte del sur. Pero Dios les estaba hablando, que Dios les estaba haciendo un ofrecimiento. ¿Qué más hoy en esta mañana podemos pedir o buscar de Dios que Él nos tenga que dar para creerle? ¿Qué más necesita Dios hacer para que entendamos que Él solamente espera un final seguro en nuestra vida? ¿Qué más tendrá que hacer Dios para que un pecador pueda ser bendecido cuando ya lo hizo todo? ¿De qué otra manera podrá Dios hablarnos para que entendamos? Yo espero que todos los de la iglesia afirmen su vida en el Señor, huyan de la inmundicia y de la maldad, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Dios un día todo lo juzgará. En esta iglesia se sigue predicando en contra del pecado y se seguirá predicando. No importa cómo sea la presión social, la regla de vida, la ley de nuestro proceder está aquí. Es la Biblia. Un día, según Mateo 24:35, va a pasar el cielo y va a pasar la tierra, pero esta palabra va a permanecer para siempre. Lo que hoy nos manda, nos rige, será lo que un día trascenderá hasta la eternidad para estar con nosotros, amados hermanos. Ven, Jorge Luis, venga en el praise team, por favor. Con esto voy a terminar. Yo había escrito mi predicación de otro modo, pero gracias a Dios que me llevó de esta manera. Espero que usted haya entendido lo que Dios dice. Y usted que todavía no ha recibido al Señor, y usted que está viviendo en pecado, tiene que salir de ahí. Si el Señor hoy le llamase delante de su presencia, usted no tendrá excusa. El capítulo 8 del Evangelio según San Juan
declara en una porción cuando los judíos oían al Señor. Y Jesús se queja contra ellos y les dice: ¿por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué mi palabra no haya lugar en sus corazones? ¿Por qué? Les dice el Señor, cuando yo solamente he venido para hacerles el bien. Y en ese contexto les explica el Señor y les dice: si yo no hubiese venido y si no les hubiese hablado, tendrían excusa. Pero porque ya vine, porque ya les hablé, no tienen excusa. Un día, amados hermanos, muchas personas no tendrán excusa. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Alguien oyó una predicación mía y me dijo hace días, me dijo: pastor, oí una predicación suya y le quiero decir algo. Le digo: dígame. Dice: estoy de acuerdo con lo que usted predicó. Ah, gracias. Cuando usted dijo que la gente que no recibe al Señor y luego se excusan, los tiempos de Dios son perfectos. Y luego nosotros los hermanos entramos junto con ellos para hacerles la segunda y luego decimos: bueno, no quiso ahora, pero el tiempo de Dios es perfecto. Mentiras del diablo. El tiempo de Dios perfecto es desde que Él murió y desde ese día llamó al pecador a recibir la abundancia de su gracia. El tiempo de Dios para ustedes que no lo han aceptado fue ayer, es ahora. Y si Él te deja vivir mañana, será mañana. El tiempo de Dios es ahora. Por eso Hebreos capítulo 3 y 4 dice: si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo que te llama, si la oyeres hoy, porque el Señor ya habló. El asunto está en oír en la persona. Si la oyeres hoy y te arrepientes y no endureces tu corazón, Él quiere estar a cuentas contigo. Él quiere quitar todo de la mesa. Quiere quitar tu cuenta. Quiere quitar tu deuda. Quiere borrarla. Yo hoy pensaba decirles: préstenme una mesa, pongan un montón de piedras simbolizando el peso del pecado. Iba a poner a mi hija a que me pusiera allí un sinfín de pecados en piedras, y me iba a bajar allá abajo, hermano y hermana, y iba a pasar con estas piedras para que las vieran y pudieran leer el pecado. Como cuando habla la Biblia: no robar, no mentir, no decir falsos testimonios, no codiciar, no hacer esto. Iba a venir y que ustedes lo pudieran leer, pero luego después iba a venir a la mesa y iba a decirles: esto es lo que dice el Señor. Cuando se recibe a Él, lo iba a tirar todo, iba a poner un blanco mantel, haciendo el símbolo de que eso es lo que ha hecho Dios con todos los que han oído su voz. Hay alguien hoy agradecido porque el Señor, nuestro Dios, quiso razonar con nosotros. Él sabía que no le podíamos pagar, pero Él actuó en misericordia y perdonarnos. Habrá alguien que hoy quiera venir al altar y decirle: Señor, solamente hay uno que tiene gran misericordia y ese eres tú. Solamente hay uno que tiene un gran amor para perdonar y ese eres tú. Solamente hay uno que puede entender todo lo que yo he hecho y que hoy puede extender el manto de gracia sobre de mí, y ese eres tú, Señor. ¿Cómo puedo estar a cuentas con Dios? Toma el recurso de Dios. ¿Cómo puedo estar a cuentas con Dios? Tú no tienes el medio. Él lo puso. Solamente tómalo. Créele. Hoy confiésale. Hoy declárale. Estemos a cuentas con Él. Nadie le va a poder pagar absolutamente nada. No hay que creernos de la errónea idea del predicador Calvino, que el infierno tiene aros y en los aros, según allá arriba, los de menos pecado, y a mero abajo en el mero cono los demás pecados. Eso no es verdad. Pecado es pecado. Es lo mismo una mentira que un adulterio. Es lo mismo un adulterio que una fornicación. Es lo mismo, hermanos. No nos engañemos, pero nuestro Dios es el mismo que puede perdonar cualquier cosa hoy en este día. Yo voy a invitar a alguien a que venga a recibir la bendición del Señor y estar a cuentas con el Señor, porque el Señor ha hablado a través de su palabra. El Señor ha abierto su boca, ha dado su consejo a través de mi voz en la predicación. Alguien venga y dígale: Señor, sé que no soy digno, pero tú eres bueno.
La palabra de Dios declara en 1 de Juan, capítulo 1, le voy a pedir al hermano Jerry que me lo ponga, verso 8, 9 y 10. Póngalo, hermano Jerry, póngalo, por favor. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 8, declara la Biblia, la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9 declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy necesitas que el Señor te limpie, hoy es el momento. Si hoy necesitas, bajito, que el Señor te ayude, hoy es el momento. Si hoy necesitas que el Señor haga contigo misericordia, hoy es el momento. Si hoy necesitas que el Señor extienda su bondad para contigo, hoy es el momento.